disposiciones legales. Y son, como lo iba señalando anteriormente, la base, ¿no?, sobre la cual está fundamentada la educación en Bolivia. En ese sentido es que para poder abordar las temáticas siguientes, vamos a un poco hacer un espacio, ¿no?, de análisis, en este caso de opiniones, ¿no?, respecto a algunas preguntas orientadoras que me he permitido, ¿no?, en este caso señalar, ¿no? Entonces voy a solicitar la participación de cada uno de ustedes a fin de poder profundizar, ¿no?, estas temáticas que son muy importantes, ¿no?, como el tema de la legislación educativa, ¿no? Más aún para quienes estamos, ¿no?, inmersos dentro del ámbito educativo, trabajamos en el sistema educativo plurinacional. Sin embargo, también es importante conocer esta legislación educativa para quienes tal vez tengan algún interés, ¿no?, respecto a cómo funciona, ¿no?, la educación en Bolivia. En ese sentido, voy a dar lugar, ¿no?, a que cada uno de ustedes pueda participar, ¿no?, con sus respuestas y análisis respecto a estas preguntas. Y una de ellas, una pregunta, ¿no?, que he ido también reflexionando es, ¿para qué ir, ¿no?, a la escuela en el siglo, en este caso, XXI, ¿no? O sea, en este siglo nuevo en el que estamos, ¿cuál es la necesidad o cuál es la finalidad de ir a la escuela, ¿no? Entonces, en ese sentido, voy a ir nombrando, ¿no?, a las personas que vayan participando. Quizá Susana Ortiz, quizá nos podrías dar tu opinión, ¿no?, respecto a esta pregunta, ¿no?, que dice, ¿para qué ir a la escuela, ¿no?, en este siglo nuevo en el que nos encontramos? ¿Por qué será importante ir a la escuela? ¿Es necesario ir a la escuela o tal vez no es ya una necesidad? Entonces, que quizá ahí Susana Ortiz, no sé si se encuentra en línea. Buenas noches a todos, buenas noches, licenciado. Buenas En noches. cuestión de la respuesta a la pregunta, em, es muy importante asistir a una escuela, ¿no? El que estamos hablando no sé a qué nivel de estudio se refiere en general, yo creo, licenciado, ¿no? Así es, en general. Sí, es muy importante porque nos formamos, cada uno de nosotros nos vamos formando de ya de nuestra niñez para que podamos ser a futuro, unos buenos profesionales, unas personas de bien, de poder ya adquirir conocimiento, experiencias, sabiduría para poder saber en las situaciones a las cuales nos vamos a enfrentar, ¿no? Y también poder también defendernos. Esto también hace mucho a cada uno de nosotros. Por eso es que hoy en día se ve, ¿no?, que muchos papás actualmente se preocupan, no todos en su mayoría, ¿no? Hay también esa variación, pero que se ha visto aquí en la ciudad de Sucre, ¿no?, abrir ya cursos, incluso de inglés, cursos de robótica, inculcar ya desde pequeños, ¿no? Hay ese interés y ese apoyo de algunos papás que se ve, ¿no? Eso sería mi opinión. Perfecto, muchas gracias Susana por tu participación, ¿no? Evidentemente, ¿no? Aún en los tiempos actuales, ¿no?, el tema de la educación siempre ha cobrado y siempre va a cobrar, ¿no?, relevancia, ¿no? Entonces creo que ahí ya la fundamentación, ¿no?, que has dado es bastante atinada. Perfecto, muchas gracias, estimada Susana. Vamos a proseguir con la siguiente pregunta. Nuestra siguiente pregunta es, ¿está contribuyendo la educación, ¿no?, a la resolución de las problemáticas de la realidad, ¿no? Un aspecto fundamental, ¿no?, de la ley número 070 de la educación Avelino Ciñani, ¿no?, menciona, ¿no?, que la educación, ¿no?, debe responder, ¿no?, a las problemáticas de la realidad del estudiante, ¿no? O sea, no tiene que ser ajeno,
¿no? A lo que vive, ¿no? A lo que piensa, a lo que siente, sino que al contrario, ¿no? La educación tiene que contribuir, ¿no? A que este estudiante, ¿no? Responda, ¿no? Con sus conocimientos a las necesidades y requerimientos, ¿no? De su entorno, de su comunidad, de su familia, de la sociedad en sí, ¿no? Entonces, la pregunta, ¿no? Que se lanza en esta oportunidad es que si realmente está contribuyendo, ¿no? Actualmente la educación en en la resolución de las problemáticas de la realidad. Para ello voy a pedir, ¿no? A nuestra participante Carmen Mejía, que también se encuentra en línea, nos podría, ¿no? Dar su opinión, ¿no? Respecto a este interrogante que nos estamos, en este caso, planteando. Licenciada Carmen. Si no se encontrara Carmen, por favor, voy a pedir al participante Waldo, quien también está en línea, quien quizá nos podrías un poquito dar tu opinión, ¿no? Respecto a este interrogante, ¿no? Con el que estamos aperturando esta jornada de trabajo. Waldo, o tal vez Juan Carlos, imagino, tal vez Juan Carlos, JCMQ. Está en línea, Carmen Mejía, Waldo, parece que no se Entonces, encuentra en... creo que han eh, mandado un mensajito al chat indicando que algunos están sin micrófono. perfecto, bienísimo, ¿no? Entonces, bueno, más adelante vamos a ir entonces eh, respondiendo, ¿no? A estas interrogantes que se ha planteado en esta jornada, ¿no? De trabajo, a fin un poco, ¿no? De poder también, ¿no? Realizar un análisis, ¿no? De cómo está nuestra educación en Bolivia, ¿no? Entonces creo que es importante, ¿no? En este caso, el análisis crítico, reflexivo, ¿no? Contextualizándonos siempre, ¿no? Sobre la base de nuestra realidad. Entonces, a medida que vayan ingresando, vamos a ir desarrollando, ¿no? Estas dos interrogantes, ¿no? Que nos está quedando todavía por desarrollar. Y al Doctor, dentro respecto, del chat indican algunas respuestas. Por ejemplo, creo que a la pregunta uno, Waldo dice, buenas noches, estoy un poco alejado de la ciudad, sin micrófono, pero considero que es necesario ir a la escuela para socializar con personas y compartir ideas, además de ujú. ser parte de una sociedad de conocimientos. Creo que respondió a la primera pregunta. Y ya creo que Perfecto. la segunda dice, depende de algunos casos, pero no siempre, pues en otros países están más adelantados y nos sacan ventaja. Existe desigualdad de oportunidades. Ujú. Perfecto, creo que es importante, ¿no? En este caso, ¿no? El análisis, ¿no? Que realiza Waldo respecto a la primera interrogante, ¿no? Que hemos planteado. Evidentemente, ¿no? El tema de la educación, como lo hemos ido también señalando dentro de nuestra primera jornada de trabajo, el tema de educación no es un componente político, ¿no? Que forma parte del Estado. Prácticamente, ¿no? La constitución política del Estado respecto a la educación establece diferentes aspiraciones, ¿no? De qué tipo de sociedad nosotros queremos, ¿no? Hacia futuro, ¿no? Entonces, sin embargo, quizá tanto la constitución política del Estado como también la ley número 070 quizá no se está aplicando, ¿no? En plenitud, ¿no? Respecto a, en este caso, al mandato, ¿no? Constitucional y legal, ¿no? Respecto a la educación. Hemos distinguido anteriormente respecto a que hay muchas normativas, ¿no? Disposiciones, leyes, decretos supremos, ¿no? Resoluciones ministeriales que establecen una aspiración, ¿no? Una aspiración positiva respecto a dónde queremos llegar. Sin embargo,
las políticas, ¿no? Educativas, institucionales, ¿no? Y de Estado no procuran, ¿no? O tal vez no están logrando, ¿no? Llegar a ese objetivo, ¿no? Al cual nos estamos planteando. ¿No? Entonces, creo que en ese sentido es importante, ¿no? En este caso, el posicionamiento crítico de cada uno de nosotros respecto a cómo anda la educación, ¿no? Y entonces, en ese sentido, vamos a ir desarrollando, ¿no? Poco a poco respecto a estas interrogantes que nos estamos planteando, ¿no? Y el tema educativo, como les decía anteriormente, es bastante amplio, ¿no? Abordarlo en 2 jornadas de trabajo es muy poco. Sin embargo, en este módulo estamos conociendo, ¿no? De manera general, cuál es el paraguas, ¿no? Normativo sobre la cual se rige, ¿no? La educación en Bolivia. Y evidentemente, ¿no? Si hablamos de educación, va a haber quienes están tal vez con una posición positiva, ¿no? De cómo anda la educación, otros quizá con una posición y una opinión negativa, ¿no? Respecto a la educación, y otros quizá, ¿no? En un intermedio, ¿no? Entre los cuales tal vez apoyan el uno y el otro, ¿no? O caso contrario, tal vez no les interesa o están indecisos. Entonces, hay esa gama, digamos, ¿no? De opiniones dentro, ¿no? De nuestra sociedad respecto a lo que es la educación, ¿no? Entonces, vamos a retomar esto mientras vayamos desarrollando nuestras temáticas. El, la finalidad de esta jornada de trabajo es ya un poco aterrizar a cómo funciona, ¿no? En este caso, la educación dentro de nuestro Estado plurinacional, ¿no? En anteriores jornadas hemos visto más el fundamento, ¿no? Sobre la cual nuestro Estado, ¿no? En este caso, establece, ¿no? Respecto a lo que es la educación. Entonces, en esta oportunidad vamos a ir profundizando, ¿no? Sobre aspectos ya más específicos, ¿no? De cómo funciona la educación, ¿no? Y quería partir, ¿no? Respecto a este derecho a la sindicalización, ¿no? Cotidianamente, en el ámbito educativo, vemos la intervención, ¿no? En este caso, de 2 organizaciones, ¿no? Gigantes, ¿no? En este caso, que están establecidas en nuestro territorio nacional. Hablamos de lo que es la Confederación Nacional de Maestros de Educación Rural de Bolivia y la Confederación de Trabajadores de Educación, ¿no? En este caso, urbana, ¿no? De Bolivia. Entonces, ya en principio, ¿no? En el ámbito educativo, ¿no? Nos estamos prácticamente, ¿no? En este caso, estamos conociendo sobre 2 organizaciones sindicales, ¿no? En este caso, del magisterio, ¿no? Por un lado, tenemos una confederación urbana y una confederación rural, ¿no? Y estos, tal vez, ¿no? Estas confederaciones, ¿no? Están legalmente establecidas y reconocidas, no solamente por la Constitución Política del Estado, sino también por la Ley número 070, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El artículo 51 en su parágrafo 3 menciona, ¿no? Y establece que se reconoce y se garantiza, ¿no? La sindicalización, ¿no? Entonces, esto con el fin, ¿no? De que pueda haber estas organizaciones como medio de defensa, ¿no? De representación, en este caso de sus afiliados, ¿no? A fin, ¿no? En este caso de procurar mejores condiciones, ¿no? Sociales, económicas, ¿no? Y de respeto, por ejemplo, ¿no? En este caso, a sus aspiraciones, ¿no? Y vemos estos justamente, ¿no? Estos 2 escenarios, ¿no? Entre lo urbano y lo rural, ¿no? Prácticamente la educación, ¿no? Si hablamos dentro de la sindicalización en Bolivia, se ha dividido en 2 actores, ¿no? Por un lado, lo que son los maestros, ¿no? Que trabajan en el área rural y los maestros que trabajan en el área urbana. Entonces, cada uno de estos sectores tiene su representación, ¿no? En este caso, en el caso de los maestros rurales está la CONMER y en el caso de los maestros urbanos
está lo que es la CTV. Entonces, este es un primer elemento, ¿no? Del cual quería partir, ¿no? En sentido de que el magisterio, ¿no? Nacional como tal se encuentra, ¿no? En este caso representado por dos organizaciones sindicales gigantes, ¿no? Como en este caso es la CTV y la COPE, ¿no? Y aquí yo quiero un poquito, ¿no? Ingresar también a un análisis crítico respecto a que si esta forma, ¿no? De organización entre urbano y rural, ¿no? Coadyuva, ¿no? En el mejoramiento de la educación, ¿no? Puesto que, al menos, ¿no? Desde mi punto de vista, he ido viendo que prácticamente se ha dividido, ¿no? En este caso, el magisterio, ¿no? Por un lado los rurales y por un lado los urbanos. Y cada uno, ¿no? De estos sectores también en este caso luchan, ¿no? Luchan en este caso por reivindicaciones, ¿no? Para su sector, ¿no? Por un lado, pues siempre, ¿no? El tema, ¿no? De lo que es la CONMERC, la Confederación de Maestros Rurales, siempre justifica, ¿no? El hecho de que, por el hecho de que los maestros tienen que trasladarse a un área rural, entonces son merecedores, ¿no? De algunos bonos, ¿no? Los cuales no tienen en este caso el magisterio urbano. Por ejemplo, hablamos del bono de zona, ¿no? El bono de zona, por ejemplo, es un bono que llega a los maestros que trabajan en lugares, ¿no? Alejados y de difícil acceso, ¿no? Y también el mismo salario, por ejemplo, es diferenciado entre lo que es el magisterio rural y lo que es el magisterio urbano, ¿no? Entonces, sin embargo, más allá, ¿no? De la diferencia económica, también, ¿no? Hay opiniones, ¿no? De muchos sectores en sentido de que tendría que unificarse, ¿no? La representación del magisterio. O sea, es decir, no tendría que haber ni magisterio rural ni magisterio urbano, sino que tendría que haber solo una confederación, en este caso nacional, ¿no? De maestros que puedan representar a todos los maestros sin, en este caso, ningún tipo, ¿no? De diferenciación como actualmente se da, ¿no? En nuestro territorio nacional. Entonces, eso es un aspecto, ¿no? Tal vez negativo, ¿no? Que muchos mencionan, ¿no? Respecto a la unificación del magisterio. Y en este punto, yo quiero también, ¿no? Lanzar una pregunta, ¿no? Eh, ¿En qué medida aporta la sindicalización del magisterio a la educación? ¿Será positivo la sindicalización? ¿Será perjudicial? O qué tipo de mejoras, ¿no? Podríamos realizar, ¿no? Respecto a la sindicalización, en este caso, del magisterio. Quizá ahí tal vez quien se encuentra, ¿no? En línea, Susana, vamos a aprovechar de tu buena voluntad, quizá tal vez podrías darnos una opinión, ¿no? Respecto a la sindicalización, ¿no? En este caso del magisterio. ¿Será positivo? ¿Será favorable para la educación? ¿Será negativo? O tal vez la sindicalización será más bien un sector que hace que retroceda la educación o que no avance. ¿Cuál es tu opinión, estimada Susana, respecto a este derecho, ¿no? A la sindicalización que tiene, en este caso, el magisterio? Susana, quizá. A Waldo, perfecto. Waldo nos escribe, ¿no? Mediante, en este caso, el chat, nos dice, ¿no? Que es positivo el sindicalismo, ¿no? Pues nos ayuda a mostrar nuestros derechos como maestros, ¿no? Evidentemente, ¿no? El tema de la sindicalización a lo largo, ¿no? De la historia del magisterio, ¿no? Ha procurado siempre mejores condiciones, ¿no? Salariales, mejores condiciones laborales, ¿no? Para el maestro.
puesto que también, ¿no? Si un poquito retrocedemos a los años, por ejemplo, 1980, 90, ¿no? Tal vez principios también de los años 2000, ¿no? Entonces, había reivindicaciones, ¿no? Del magisterio respecto, por ejemplo, a una nivelación salarial, ¿no? Y muchos, ¿no? Maestros que trabajaban en ese tiempo mencionan, ¿no? Que el tema del salario, por ejemplo, era bastante bajo, ¿no? Y ya con el ingreso, por ejemplo, ¿no? Del gobierno del 2000, en este caso 6, sí se ha ido mejorando, ¿no? Las condiciones laborales y económicas del magisterio. Sin embargo, esto también nos responde, ¿no? Justamente a este derecho a la sindicalización, ¿no? Puesto que la sindicalización ha permitido, ¿no? Que a través de sus representantes, ¿no? Mediante reuniones, mediante congresos, mesas de trabajo, mediante protestas, talleres, ¿no? En diferentes espacios, ¿no? Que se han desarrollado, se ha, en este caso, quizá, ¿no? Alcanzado logros bastante fundamentales, ¿no? Para el magisterio. Entonces, creo que en este caso, ¿no? También Waldo menciona, ¿no? Que sí hay aspectos, ¿no? Positivos que recuperar, ¿no? Respecto a lo que es el sindicalismo. Entonces, quería partir de esto, ¿no? En sentido de que a través de la sindicalización, no solamente tal vez se ha conseguido mejores, ¿no? Condiciones, ¿no? Laborales y económicas, sino que también, ¿no? El tema de la sindicalización, ¿no? Ha permitido, en este caso, que se puedan emitir diferentes disposiciones legales, ¿no? En favor, ¿no? Del magisterio, ¿no? Y es ahí donde ingresamos a una norma también base, ¿no? Y fundamental del magisterio, como es el tema del reglamento del escalafón nacional, ¿no? Este reglamento del escalafón nacional es una normativa que data ya del año 1957, ¿no? Imagínense, casi ya 30 años, ¿no? Es más, no más, ¿no? En realidad 57, si hablamos de 57, más de 50 años, ¿no? En este caso, de vigencia que tiene este reglamento del escalafón nacional, ¿no? Y he conocido, ¿no? Espacios en donde se ha discutido, ¿no? Sobre la necesidad, por ejemplo, de la actualización de este reglamento del escalafón nacional, ¿no? Hay sectores, ¿no? Grupos sociales, ¿no? Que mencionan, o políticos, ¿no? Que mencionan que ya es hora, ¿no? En este caso, de actualizar el reglamento del escalafón nacional. Sin embargo, ¿no? También mencionar que en este caso las confederaciones, ¿no? Del magisterio rural, del magisterio urbano, entonces como que no permiten, ¿no? Que se toque, ¿no? Si se podría decir, ¿no? En términos más sencillos, este reglamento del escalafón nacional, ¿no? Debido a que, ¿no? Esta disposición normativa, ¿no? Ha sido emitido, ¿no? Justamente para favorecer al magisterio, ¿no? Entonces, es una normativa, ¿no? Que ya a lo largo, ¿no? De todo este tiempo, quizá no está contextualizado, ¿no? Respecto a algunos términos. Sin embargo, ¿no? Se aplica, ¿no? Actualmente, el magisterio defiende, ¿no? Férreamente este reglamento del escalafón nacional. Y ahí va la consulta, ¿no? ¿Y por qué el magisterio defiende tanto este reglamento del escalafón nacional, pese, ¿no? A que está aprobado, ¿no? En el año 1957, ¿no? Y cualquiera tal vez diría, wow, este reglamento data de mucho tiempo, ¿no? Entonces, ¿por qué a la fecha, ¿no? A pesar de haber pasado tantas décadas, no se ha actualizado, ¿no? Este reglamento, ¿no? Ya sea en congresos, ¿no? Que se han desarrollado todo eso, pero el maestro siempre, ¿no? Ha defendido férreamente la vigencia de este reglamento del escalafón nacional. Es más, ¿no? Yo en algunos escenarios justamente de análisis de esta disposición normativa, hay consignas, ¿no? De los maestros de que gobierno que toca el reglamento del escalafón nacional va a ser gobierno que va a caer, ¿no? Entonces,
Creo que es en ese sentido también, ¿no? Que el componente político no se atreve, ¿no? A abordar la actualización de este reglamento del escalafón nacional. Entonces, en ese sentido, vamos a ir un poco conociendo por qué, ¿no? ¿Por qué tanto se defiende este reglamento del escalafón nacional? Ya de por sí, ¿no? Cabe aclarar que este reglamento del escalafón nacional justamente responde, ¿no? A precautelar, ¿no? Y defender, en este caso, los intereses, en este caso, del magisterio, ¿no? Intereses, ¿no? Respecto sobre todo a las condiciones laborales, condiciones económicas, de conocimiento, ¿no? A los méritos, de conocimiento, a los años de servicio. Sabemos que hay maestros, ¿no? Que están trabajando ya 5 años, 10 años, 20 años, 30 años, ¿no? Es más, algunos creo que ya están llegando también a los 40 años. Entonces, ¿en qué medida, ¿no? Este reglamento del escalafón nacional favorece, ¿no? Al sector del magisterio. Entonces, en ese Doctor, sentido, si me permite, doctor, le cuento estimado que no Omar, estaba bajando el tema de las diapositivas, se ha quedado en la primera. ya, a ver, voy a volver a compartir. Aprovechando tal vez, doctor, creo que es importante lo que usted está indicando, pero también hay que hacer hincapié en el tema de sus derechos como maestros, ¿no? Los maestros tienen el tema de algunas ventajas en consideración a otros profesionales. Creo que eso también es importante reconocer, ¿no? Que el escalafón les da algunas bondades para que ellos también puedan aprovecharlas. Entonces, creo que ese también es el motivo principal para que ellos defiendan tanto el tema de su escalafón. Sí, no sé si ya se visualiza las diapositivas, estimado Omar. Ahora sí está bien, doctor. Ya, perfecto. Sí, evidentemente, ¿no? Y esto también se ha ido reflejando también, ¿no? A lo largo de los años, puesto que si hablamos, por ejemplo, ¿no? De los años 2000 y eso, ¿no? De los años 2010 hacia atrás, por ejemplo, o de los años 2000 hacia atrás, había pocos, tal vez, ¿no? En este caso, pocas personas interesadas en poder desarrollar, en este caso, ¿no? La formación de maestro. Era muy poco, ¿no? Y justamente, ¿no? Por el hecho de que no había maestros, ¿no? Entonces se ha aperturado, ¿no? Si se podría decir, programas especiales para poder hacer que ingresen, ¿no? Otros profesionales, ¿no? O en algunos casos hasta bachilleres, ¿no? O que tenían tal vez alguna otra formación como pedagogos, por ejemplo, ¿no? Sobre todo, que han ido ingresando al magisterio, ¿no? Y imagínense, ¿no? No había maestros. Sin embargo, si nos contextualizamos, por ejemplo, al 2024 nada más, ¿no? Por ejemplo, imagínense, ¿no? En una escuela superior de formación de maestros, que es justamente la encargada en este caso, ¿no? De formar maestros, se presentan, por ejemplo, 1.200, ¿no? En este caso, postulantes para acceder a 20 plazas o 40 plazas, máximo 60 plazas, 1.200 en este caso postulantes, ¿no? Y si hacemos, ¿no? Un contraste, ¿no? Respecto a tiempos anteriores en los que quizá no había, ¿no? En este caso, muchas personas interesadas, ¿no? En este caso, en estudiar, ¿no? Para maestro o en este caso, ¿no? Formarse para maestro, ¿no? Y eso ha hecho que ingresen, ¿no? Otros profesionales o bachilleres, ¿no? A formar a nuestros estudiantes, los cuales también, ¿no? Mediante programas especializados han ido siendo reconocidos, en este caso como maestros. Por eso actualmente hay maestros que no han estudiado en una escuela superior de formación de maestros, sino que han ingresado, en este caso, mediante un interinato. Y ya posteriormente el Ministerio de Educación ha emitido, ¿no? En este caso, programas especiales para que vayan formándose y se les otorgue un título profesional, ¿no? Entonces, a esos los llamamos, ¿no? Como los maestros interinos, por ejemplo, ¿no? Que con el paso del tiempo han sido favorecidos y han logrado obtener, ¿no? El título de maestro.
Ahora, ¿no? Si hablamos en términos económicos, por ejemplo, el magisterio de algún modo se siente, ¿no? Aventajado. Quizás no son salarios realmente altos, ¿no? Cuando uno inicia en el magisterio. Sin embargo, mientras va pasando el tiempo, va subiendo también de categoría, ¿no? Y si va subiendo de categoría, entonces el subir de categoría implica un incremento en su salario en un porcentaje correspondiente, ¿no? Además, el magisterio también actualmente, por ejemplo, tiene bonos, ¿no? Bonos anuales, 3 bonos anuales, ¿no? Que tiene el magisterio en este caso, ¿no? Que les llega, ¿no? Un bono de permanencia, un bono fusionado, ¿no? Un bono a los libros, por ejemplo, ¿no? Entonces, son varios bonos, ¿no? Que tiene el magisterio que les llega en el transcurso de los años. Entonces, creo que con el paso del tiempo, sí, de algún modo, ¿no? Se ha respondido, ¿no? A las demandas, ¿no? En este caso de mejores condiciones, ¿no? Laborales, económicas, ¿no? En este caso del maestro, ¿no? Entonces, creo que eso ha hecho de que actualmente ahora muchos profesionales, ¿no? Es más, ¿no? Profesionales quieran ingresar en este caso al sistema educativo o tal vez estudiantes bachilleres ya directamente apuntan a ingresar al magisterio. En cambio, yo recuerdo anteriormente cuando se daba el examen, en este caso de las universidades públicas, entonces una vez que concluía el examen y se tenían los resultados, quienes no accedían, en este caso al sistema universitario, entonces optaban, ¿no? Como segunda opción, en este caso, a lo que son las escuelas superiores de formación de maestros, ¿no? Entonces, sin embargo, actualmente ha cambiado, ¿no? Ese aspecto, puesto que ya muchos apuntan, ¿no? Preferentemente ingresar a las escuelas superiores de formación de maestros a fin, ¿no? De que, entre comillas, ¿no? Asegurarse, ¿no? Su futuro, ¿no? En este caso profesional y también su futuro económico, ¿no? Porque de algún modo tienen un salario que no que no para, ¿no? O sea, y esto justamente lo hemos visto en la ley 070, ¿no? Que uno de sus principios de la ley 070 es el tema, por ejemplo, de la estabilidad laboral, ¿no? Dentro del magisterio. Entonces, creo que bajo esos presupuestos, ¿no? Que estamos mencionando, vamos a ir un poquito conociendo a qué se refiere, ¿no? Este reglamento del escalafón nacional, ¿no? Que, como bien les había dicho, ha sido aprobado mediante un decreto supremo 4688 del 18 de julio de 1958 bajo el gobierno de Hernán Siles Suazo, ¿no? Entonces, conozcamos, ¿no? Conozcamos a qué se refiere, ¿no? Este reglamento del escalafón. Primero, ¿no? ¿Qué es en este caso, ¿no? El escalafón nacional, ¿no? ¿Y cuál es su finalidad? Este escalafón nacional, ¿no? Básicamente, ¿no? En resumen, es un registro, ¿no? Es un registro que centraliza todos los datos personales, profesionales, como también de sus condiciones, en este caso, ¿no? De actualizaciones de cursos, categoría, entre otros, del personal, en este caso, docente y administrativo, es decir, de todos los maestros y funcionarios del servicio educativo, ¿no? Entonces, es un registro, ¿no? Actualmente este registro se denomina como el registro docente administrativo, RDA, ¿no? El RDA, ¿no? Es un sistema prácticamente donde se registra todos los datos de los maestros como también del personal administrativo del sistema educativo plurinacional. Y todo aquel que quiere beneficiarse, en este caso, ¿no? De las ventajas y bondades establece este reglamento de escalafón, tiene que registrarse en este registro docente administrativo que es administrado por el Ministerio de Educación. ¿Y cuál es el fin, no? ¿Cuál es el fin de este registro, de este RDA?
¿no? Por un lado, es regular el ingreso, ¿no? El ingreso, en este caso, a lo que es la función docente y la función administrativo, ¿no? Dentro del sistema educativo plurinacional, ¿no? Y desde el momento de su ingreso se garantiza, en este caso, la continuidad, ¿no? De los maestros. Por otro lado, también este RDA, ¿no? Establece la categoría, ¿no? Del maestro o del administrativo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Todos los maestros, ¿no? Y administrativos, cada año, por ejemplo, ¿no? A convocatoria del Ministerio de Educación, rinden un examen de ascenso de categoría, ¿no? Sin embargo, este examen de ascenso de categoría tiene requisitos y condiciones, ¿no? Para acceder. Por ejemplo, en el caso de los maestros, ¿no? Cualquier maestro, por ejemplo, inicia en una quinta categoría. Todo maestro que sale de una escuela superior de formación de maestros, ¿no? Inicia con quinta categoría, que implica un 30%, en este caso, de incremento, si se podría decir, salarial al haber básico. ¿Ya? Entonces, de igual modo, los administrativos también, ¿no? Tienen su categoría, ¿no? Y estas categorías, en este caso, determinan también, ¿no? La jerarquía, ¿no? En este caso, de los maestros. Más adelante vamos a ir profundizando, ¿no? El tema de las categorías y este tema, ¿no? De las jerarquías dentro del sistema educativo. Por otro lado, también, ¿no? Este reglamento del escalafón también determina las normas, ¿no? Bajo qué normativas, ¿no? En este caso se va a regir, ¿no? El ascenso de categoría, el reconocimiento de años de servicio o también, ¿no? Los mismos derechos y deberes de los maestros, ¿no? Entonces, eso es un aspecto muy importante. ¿Quiénes, por ejemplo, no van a realizar la valoración, en este caso de las calificaciones de méritos, ¿no? Porque es también un componente importante de este reglamento del escalafón, el tema de los méritos profesionales, ¿no? Que de igual modo vamos a ir profundizando, ¿no? Posteriormente. La otra finalidad, ¿no? De este reglamento es que valora y recompensa, en este caso, la antigüedad. Como anteriormente les había mencionado, ¿no? El maestro, por ejemplo, el maestro, cada 4 años, en este caso, ¿qué pasa? ¿No? Se somete a un examen de ascenso de categoría, ¿no? Y si este maestro, por ejemplo, aprueba ese examen de ascenso de categoría, entonces recibe, ¿no? Beneficios, en este caso, por por ese ascenso, ¿no? De categoría que está, en este caso, accediendo, ¿no? Entonces, y eso es determinado por el tema de la antigüedad. Sí, en el caso de los méritos, está más referido, ¿no? A que dentro del sistema educativo plurinacional, para poder acceder a un cargo, se emiten, ¿no? Diferentes convocatorias. Por un lado, hay procesos de institucionalización que son por 3 años, ¿no? Que accedes por 3 años, como también hay compulsas de méritos, ¿no? Que están sujetos justamente a convocatoria de las direcciones departamentales, distritales, ¿no? Y de unidades educativas. Y en el caso de los procesos de institucionalización de cargos, son emitidos por el Ministerio de Educación, ¿no? Entonces, esta es la finalidad, ¿no? En este caso, del reglamento del escalafón nacional. Por un lado, regula el ingreso, ¿no? De los maestros y funcionarios administrativos, ¿no? En este caso, al servicio educativo. Por otro lado, se establece una escala de categorías según la antigüedad y los méritos. Y por otro lado, también establece disposiciones normativas para regular, ¿no? En este caso, las categorías, el tema de antigüedades y todo ello. Y es aquí justamente, ¿no? Donde les iba diciendo, el servicio de educación, el sistema educativo plurinacional comprende a dos sectores importantes, ¿no? Por un lado, el personal docente, ¿no? En este caso nos estamos refiriendo a las maestras y a los maestros, y por otro lado,
el personal administrativo, ¿ya? Cabe aclarar, ¿no?, que el personal docente son aquellos profesionales que se han formado dentro de las escuelas superiores de formación de maestros, ¿no?, que son prácticamente entidades únicas y exclusivas, ¿no?, que son administradas por el Ministerio de Educación. Entonces, no hay, ¿no?, en este caso, instituciones de formación de maestros, por ejemplo, privados o de convenio, por ejemplo, ¿no?, sino que el tema de la formación de maestros es una tuición exclusiva del Ministerio de Educación. O sea, ninguna universidad pública, privada o algún instituto técnico, tecnológico, privado de convenio o público o, o algún centro, ¿no?, especializado puede formar a los maestros. Esa es una tuición exclusiva, ¿no?, en este caso del Ministerio de Educación y la formación, ¿no?, de maestros. Sin embargo, para poder acceder, en este caso, ¿no?, a la formación de maestros, para poder ingresar a una escuela superior de formación de maestros, se establecen también requisitos, ¿no? Por un lado, está el requisito de ser boliviano o ser extranjero, ¿no? Sin embargo, cuando nos referimos a los extranjeros, tienen que ser, ¿no?, extranjeros que ya residen, ¿no?, en Bolivia, que tienen ya su cédula de identidad, ¿no?, en este caso extranjero, pero ya como alguien que vive prácticamente en Bolivia, ¿no? El otro tema es acreditar capacidad para el desempeño del cargo, ¿no? Y finalmente, no tener menos de 18 años ni más de 50 años. Entonces, también este reglamento de escalafón, por ejemplo, ya nos pone un límite, ¿no?, en respecto a las edades, ¿no?, para poder acceder, en este caso, a la formación, ¿no?, de maestra y de maestro. Entonces, por un lado, tenemos al personal docente, pero por otro lado, también tenemos al personal administrativo. El personal docente, con generalidad, ¿no?, se hace cargo, en este caso, del proceso educativo, ¿no?, de enseñanza, ¿no?, a los estudiantes, ¿no?, para los cuales se utilizan, ¿no?, planes, ¿no?, guías, ¿no?, que son justamente elaborados en función a los lineamientos del Ministerio de Educación. Pero esta labor docente también es coadyuvado por un sector que se llama administrativo. Y es ahí, ¿no?, el otro sector, que es el personal administrativo. Este personal administrativo no necesariamente son maestros, o sea, no necesariamente, sino que están compuestos por profesionales de otras ramas, ¿no? Ya sea secretarias, ya sea del área contable, del área administrativa, ¿no? Quienes coadyuvan también, ¿no?, en este caso, al logro de objetivos del sistema educativo plurinacional, ¿no? Entonces, el servicio de educación, ¿no?, comprende estos dos sectores, ¿no?, el personal docente y el personal administrativo, ¿no? Ahora, dentro del personal administrativo, ¿no?, cabe aclarar, ¿no?, que por un lado están los profesionales, ¿no?, que tienen algún título en otra área, que no es maestro, pero también están, ¿no?, otros profesionales, como lo que llamamos personal de servicio, quienes ejercen, por ejemplo, funciones de secretarias, de porteros, ¿no?, quienes en su gran mayoría tal vez no tienen una formación a nivel de licenciatura, ¿no?, como otros profesionales de otras áreas, sino que generalmente tienen una formación a nivel técnico superior, ¿no?, en el mejor, ¿no?, de los casos, otros técnico medio, ¿no? Entonces, estos dos componentes, ¿no?, forman parte del servicio de educación, el personal docente y lo que es el personal administrativo. Y es aquí justamente, ¿no?, donde quería ingresar, ¿no? Anteriormente les había mencionado, ¿no?, que anteriores, por ejemplo, ¿no?, a la gestión 2000, ¿no?, si retrocedemos del 2000 hacia atrás o tal vez del 2005 hacia atrás, ¿no?, había una carencia.
había una carencia de maestros, ¿no? Dentro de las escuelas. Entonces, y eso justamente por el hecho de que tal vez las condiciones laborales de los maestros, ¿no? No estaban siendo recompensados adecuadamente, ¿no? En el componente económico. O sea, no había un salario, ¿no? Y era un trabajo bastante sacrificado. Tenían que viajar, ¿no? En este caso, a áreas rurales donde tenían que ir en vehículo, a otros hasta cierta parte vehículo, en otros casos tal vez ya caminando, ¿no? O sea, realidades muy diferentes, ¿no? Y también de acuerdo a los contextos, ¿no? Es diferente, por ejemplo, ¿no? En el tema de los valles o la zona andina, por ejemplo, ¿no? O en este caso, ¿no? En la zona del oriente, ¿no? Y como experiencia, por ejemplo, ¿no? Yo les comento que en una ocasión participé en una reunión allí en el departamento de Cobija, por ejemplo, donde donde el tema del magisterio es también otra realidad, ¿no? Y sobre todo de los maestros rurales. Y un maestro, por ejemplo, ¿no? Me comentaba que, que cuando tenía que iniciar las clases, ¿no? Este maestro tenía que comprarse prácticamente todo para todo el año. Es decir, que este maestro entraba a la escuela y no salía hasta fin de año. O sea, solamente salía fin de año en la vacación. Entonces tenía que comprarse todo el tema, ¿no? De víveres, ¿no? Alimentación para poder ingresar a su escuela. Y en algunos casos, ¿no? Me indicaban, ¿no? Los maestros que ingresaban en canoas, ¿no? O sea, en esos barquitos, ¿no? Lanchas, ¿no? En lanchas. Y en otros casos ya muy extremos, por ejemplo, muchos maestros compartían su experiencia de que ingresaban a su trabajo en avionetas, ¿no? Entonces, que hasta que ciertos sectores no había, ¿no? Caminos, ¿no? Y también, ¿no? Por el tema, tal vez, ¿no? De ríos, ¿no? No era tampoco muy seguro, entonces lo más seguro era ingresar, en este caso, en avionetas. Entonces, las realidades, ¿no? En este caso de los maestros son distintas. Y precisamente, ¿no? Por el hecho de la carencia de maestros, ¿no? En tiempos anteriores, el Ministerio de Educación ha recurrido a incorporar lo que son los maestros, ¿no? En este caso, interinos, ¿no? Eh, los maestros interinos son aquellos que no han estudiado, ¿no? En una escuela superior de formación de maestros, pero ingresan al sistema educativo de manera provisional, ¿no? Y ante la necesidad de un maestro, ¿no? En una unidad educativa, ¿no? Entonces, estos maestros interinos debían cumplir el requisito, ¿no? De contar con un diploma de bachiller, ¿no? Para poder enseñar en el ciclo primario. Y en el caso del ciclo secundario, tener un título universitario, ¿no? Entonces, esta forma, por ejemplo, ¿no? De maestros del interinato han sido por las cuales muchos profesionales, o en este caso bachilleres, ¿no? Han ingresado al sistema educativo plurinacional, ¿no? Y posteriormente han sido reconocidos como maestros, ¿no? Entonces, por un lado tenemos los maestros interinos y por otro lado tenemos lo que son los maestros titulares, ¿no? Entonces, justamente cuando un maestro interino ingresaba, ¿no? En este caso a dar clases dentro de un aula, ¿no? Tenía que pasar 10 años, ¿no? De servicio, en este caso docente, para que puedan volverse maestros titulares. Y para eso el Ministerio de Educación ha implementado un programa que se llamaba el Programa de Profesionalización de Maestros Interinos. Entonces, en este caso, a través de este programa, todos aquellos maestros interinos que estaban dando clases en las aulas han ingresado a un proceso formativo, ¿ya? En un proceso formativo por un tiempo, ¿no? Determinado, mediante el cual
¿no? Se les ha ido formando, ¿no? Con contenidos curriculares, ¿no? En este caso, para que puedan ya posteriormente rendir un examen y si rendían ese examen, entonces podían, en este caso, obtener lo que es el título de maestro, ¿no? Entonces, muchos profesionales han sido beneficiados y han accedido, ¿no? A contar con el título de maestro y actualmente muchos maestros interinos y titulares, ¿no? Cuentan con su título, ¿no? De maestro. Por lo tanto, acceden, ¿no? A los beneficios del tema, ¿no? De categoría, antigüedad, los diferentes bonos, ¿no? Que otorga el magisterio. Entonces, son estas tres clases, ¿no? De maestros que reconoce el escalafón, el reglamento del escalafón nacional. Actualmente, ya no es una política, ¿no? Del Ministerio de Educación el tema, por ejemplo, de maestros interinos. Prácticamente ya no hay. Esos programas de profesionalización de maestros interinos se han ido cerrando, ¿no? Gradualmente. Entonces, a medida que ha ido pasando el tiempo, ha habido un momento en el que este programa ha cerrado definitivamente, ¿no? Y actualmente ya no hay necesidad, ¿no? En este caso, de incorporar maestros interinos al sistema educativo plurinacional, puesto que como ya ha habido ya bastantes postulantes a las escuelas superiores de formación de maestros, entonces ya no hay necesidad, entonces ya se ha cubierto, ¿no? Si se podría decir, la demanda de maestros dentro de lo que son las unidades educativas. Es más, ¿no? Es más hay una brecha, ¿no? Que se va abriendo de maestros que están sin trabajo, ¿no? Que no están logrando acceder al sistema educativo. Entonces, estos maestros poco a poco, ¿no? Están siendo insertados. Por eso también, ¿no? Es que dentro de las escuelas superiores de formación de maestros, que son las encargadas justamente de formar maestros, han ido reduciendo, ¿no? En este caso, su oferta, ¿no? De especialidades, ¿no? Por ejemplo, aquí en Chuquisaca, la primera escuela, ¿no? En este caso normal, es la Escuela Superior de Formación de Maestros Mariscal Sucre. Si nos remontamos, por ejemplo, al año, no sé, pónganle 2006, 2007, 2008, por ejemplo, o sea, había una gran cantidad de especialidades que ofertaba la Escuela Superior de Formación de Maestros. Por lo tanto, también había una gran cantidad, ¿no? En este caso, de estudiantes dentro de esa escuela superior. Pero actualmente, por ejemplo, solamente oferta 3 especialidades. Entonces, el número, ¿no? En este caso, de estudiantes ha bajado significativamente, no solamente en Chuquisaca, sino en todo el territorio nacional, ¿no? Entonces, esto a fin, ¿no? De no generar, digamos, un grupo, ¿no? De maestros sin trabajo, ¿no? Sino que al contrario, un poco se ha ido restringiendo a fin de que esta brecha, ¿no? De maestros, ¿no? Sin cargo no vaya creciendo. Entonces, eh, con ese antecedente, podemos, ¿no? Reconocer que existen 3 clases de maestros que establece en este caso el reglamento del escalafón. Ahora, también un aspecto importante, ¿no? Que establece este reglamento del escalafón nacional es la incorporación de la calificación de méritos, ¿ya? ¿Esto qué implica, no? Implica que las maestras y los maestros, para poder acceder, en este caso, ¿no? A diferentes cargos, y ya sea como maestro o ya sea, por ejemplo, como a un cargo jerárquico, por ejemplo, entonces se someten, ¿no? En este caso, a un proceso de calificación de méritos, ¿no? Donde se establecen indicadores, en este caso, ¿no? Que los maestros deben contar, ¿no? Ya sea en el ámbito de la formación, ¿no? Me refiero a la formación profesional, en el tema de actualización de cursos,
en el tema, por ejemplo, de hacer investigación, en el tema de elaborar artículos, escribir libros, ¿no? Entonces, cada uno de estos indicadores va sumando, ¿no? Entonces, aquellos maestros quienes de algún modo, ¿no? Van profesionalizándose más, van capacitándose más, entonces tienen mejores oportunidades, ¿no? En este caso, de poder acceder, ¿no? A diferentes cargos, ¿no? Dentro de lo que es el sistema educativo, ¿no? Y cada año, ¿no? Justamente el Ministerio de Educación, ¿no? Emite a través de las direcciones departamentales de educación, emite, por ejemplo, las compulsas de méritos, ¿no? Las compulsas de méritos son espacios, ¿no? En este caso, donde tú presentas tu documentación para poder acceder a un cargo. Y el maestro o la maestra que obtiene un mayor puntaje es quien accede al cargo, ¿no? Entonces, eso es, por ejemplo, una compulsa de méritos. Por otro lado, tenemos los procesos de institucionalización, que de igual modo son convocados por el Ministerio de Educación cada 3 años. Por ejemplo, en la gestión 2023, fin de año de 2023, se ha emitido la convocatoria al proceso de institucionalización de cargos del sistema educativo plurinacional para las gestiones 2024, 2025, 2026. Entonces, a través de esa convocatoria, por ejemplo, han ingresado directores departamentales de educación, directores distritales, directores de unidades educativas, docentes catedráticos, personal de las escuelas superiores de formación de maestros, personal docente y administrativo de los institutos técnicos tecnológicos. Entonces, es un movimiento, ¿no? Bastante grande que lleva adelante el Ministerio de Educación respecto a lo que es el proceso de institucionalización de cargos, ¿no? Entonces, este proceso de institucionalización tiene la finalidad, ¿no? Mm, de que ingresen, ¿no? Los mejores profesionales, ¿no? En este caso, al ejercicio, ¿no? De cargos jerárquicos o docentes. Entonces, sin embargo, ¿no? Quizá tengamos una opinión contraria, ¿no? Y sabemos, ¿no? Que por otro lado hay crítica, ¿no? Respecto a esto, ¿no? Que muchos indican, ¿no? Que es politizado, que es direccionado. Bueno, creo que sí es otro elemento, ¿no? Sin embargo, el fin último que establece en este caso, ¿no? El objetivo, ¿no? De los procesos de institucionalización o de compulsa de méritos es que entren, ¿no? Los maestros meritorios, ¿no? Esta calificación de méritos, ¿no? De los cuales estamos hablando, justamente se traducen en 4 aspectos, ¿no? Uno es los estudios y los títulos profesionales. Ahí hablamos, ¿no? De que si cuenta el título de maestro normalista, ¿no? Si tal vez ha hecho una licenciatura, si ha hecho tal vez un posgrado, si ha hecho un diplomado, una especialidad, una maestría, un doctorado, por ejemplo, ¿no? Posteriormente también tenemos el tema de condiciones personales y docentes, ¿no? Esto más está referido, ¿no? Al hecho de que mm, si, cuál es, digamos, ¿no? En este caso, cómo ha sido su desempeño, por ejemplo, ¿no? Profesional en su última unidad educativa, ¿no? Eso justamente se mide a través de evaluaciones de desempeño, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué tipo de cursos, ¿no? Ha realizado de actualización, por ejemplo, ¿no? Si ha escrito artículos, si ha hecho cursos de actualización en su formación inicial u otro tipo de cursos, ¿no? Entonces, eso es también otro indicador, ¿no? Y posteriormente también tenemos el tiempo de servicios, ¿no? En este caso, mientras más antiguo eres dentro del sistema educativo, entonces puedes tener mejores puntos, ¿no? Entonces, eso es también el tiempo de servicios, ¿no? En este caso, del sistema educativo. Y finalmente el tema, ¿no? De méritos generales, ¿no? Aquí se ve más que todo si tienes reconocimientos, ¿no? En este caso el maestro,
si ha ejercido algunos cargos jerárquicos dentro del sistema educativo plurinacional. Entonces, el tema de la calificación de méritos se traduce, ¿no? En estas cuatro indicadores, ¿no? Los cuales suman 400 puntos, ¿no? Entonces, los maestros, ¿no? Entonces, prácticamente, ¿no? Se someten a este proceso de calificación, ¿no? Para obtener el mayor puntaje sobre 400 puntos. ¿Ya? Entonces, de esa manera, ¿no? Justamente establece este reglamento del escalafón el tema, ¿no? De la calificación de méritos. Sin embargo, también, ¿no? Hay un punto dentro de la calificación de méritos, el tema de los deméritos, ¿no? Esto se refiere tal vez a aspectos tal vez negativos, si se podría decir, ¿no? En este caso, del docente o del personal administrativo, ¿no? Tal vez si tiene procesos disciplinarios, tal vez si tiene denuncias, si tal vez tiene antecedentes, tal vez no negativos dentro de la unidad educativa o dentro de la institución educativa que ha prestado servicios. Entonces, estos justamente son denominados deméritos, ¿no? Los cuales se hacen conocer, ¿no? Y deben hacerse conocer oportunamente, ¿no? A los tribunales, en este caso, que están realizando la calificación de méritos, para que o tomen en cuenta, ¿no? Y estos deméritos restan, ¿no? Entonces, por ejemplo, si un maestro, por ejemplo, con toda su documentación, cursos, reconocimientos, artículos, todo eso, por ejemplo, ha llegado, supongámosle sobre 400 puntos, ha llegado a 280, entonces los deméritos van a restar, ¿no? Y los deméritos igual, ¿no? Son, en este caso, impuestos por el tribunal que está realizando la calificación de méritos sobre la base de la sana crítica, ¿no? Entonces ahí ven la gravedad, ¿no? En este caso, de los deméritos y van estableciendo puntos, ¿no? Que van a ir reduciendo, ¿no? En este caso, sobre el puntaje que ha obtenido el maestro. Hasta aquí, quizá me gustaría, ¿no? Escuchar, ¿no? Cuán relevante ven, ¿no? Este tema de, de establecer criterios, por ejemplo, ¿no? De reconocimiento a los méritos profesionales. ¿Consideran importante, creen que es necesario realizar este tipo de procesos, ¿no? De ascensos de categoría o este procesos, ¿no? De compulsas, de institucionalizaciones? ¿Cuál es su opinión? Tal vez si alguien voluntariamente podría opinar en este punto o tal vez, no sé si Susana está ya en línea o tal vez Waldo, tal vez nos estaba escribiendo mediante el chat. Quizá nos podrías indicar si es importante, ¿no? Que los maestros se sometan, ¿no? A estos procesos, ¿no? De exámenes de ascenso de categoría, a estos procesos de institucionalización, a estos procesos de compulsa de méritos. Entonces, ¿cuál es su opinión, ¿no? Si es beneficioso. Tal vez ahí pediríamos a Susana, tal vez, no sé si está en línea, y Carmen Mejía. ¿Alguno? Creo que no, ¿no? Muy bien. Entonces, quizá ahí un poquito vertir mi opinión, ¿no? Al respecto. Aquí, Waldo, ¿no? Nos está mencionando, ¿no? Que es importante aclarar, nos dice, ¿no? Que las categorías es voluntario, ¿no? Ya que algunos no realizan estas actualizaciones para subir su categoría. Sí, ¿no? Importante, Waldo, ¿no? Lo que mencionas, evidentemente, estos exámenes, ¿no? De ascenso de categoría están sujetos a una convocatoria, ¿no? Y aquellos maestras y maestros quienes cumplen los requisitos,
¿no? En este caso de años de servicio, entonces se someten a los exámenes, ¿no? Y evidentemente, ¿no? Hay maestros que por un lado reprueban los exámenes, ¿no? He visto, ¿no? Algunos casos en donde hay maestros que lamentablemente van dando exámenes cada año, pero lamentablemente no les va bien en los exámenes, ¿no? No logran, ¿no? En este caso, alcanzar, ¿no? El puntaje mínimo. Entonces, eso impide, ¿no? Que suban de categoría. Y hay otros maestros, como también nos menciona Waldo, que prácticamente no se presentan, ¿no? Entonces, simplemente se quedan en la categoría que están, ¿no? Entonces, no suben de categoría, ¿no? Entonces, creo que eso es un aspecto, tal vez, ¿no? Para analizar también, ¿no? Y como dice también aquí Waldo, ¿no? Es importante que hay algunos colegas que no se actualizan, ¿no? Entonces se conforman tal vez, ¿no? Con los conocimientos, con la formación que tienen y eso hace, ¿no? Que tal vez también, ¿no? Impida que suban, en este caso, de categoría, ¿no? Lo cual, como bien lo habíamos dicho anteriormente, el tema de categoría prácticamente influye bastante en el ingreso salarial, ¿no? Puesto que con el ascenso de una categoría, con el hecho de acceder a una categoría superior, acceden también a un incremento salarial, ¿no? Entonces, importante, Waldo, ¿no? Lo que nos mencionas, ¿no? Que hay maestros, ¿no? Que quizá no se someten a estos ascensos, ¿no? De categoría, y eso tal vez a los limitados, ¿no? Conocimientos, interés, o en algunos casos, como le iba mencionando, es que también, ¿no? Pues intentan y lamentablemente no logran, ¿no? Rendir, ¿no? El examen. Y sobre esto, ¿no? Un poquito tal vez abriendo un espacio también de análisis, mencionar que las confederaciones, ¿no? De los cuales hablábamos inicialmente, la Confederación Rural y la Confederación Urbana, mencionan, ¿no? Por ejemplo, que debería aplicarse lo que menciona en este caso el reglamento del escalafón. Evidentemente el reglamento del escalafón señala, ¿no? Que tendría que existir un ascenso automático, es decir, no tendría que haber examen, ¿no? Sin embargo, aquí también hay opiniones encontradas, ¿no? Hay quienes defienden, ¿no? En este caso, el hecho de que para poder acceder a una categoría, ¿no? Superior, sí o sí tendría que haber un examen. Sin embargo, también hay quienes defienden que tendría que ser automático, que con el solo hecho, ¿no? De cumplir, por ejemplo, 4 años, ¿no? De servicio, tendría que acceder directamente, ¿no? En este caso, a la siguiente categoría. Entonces, aquí yo creo que vamos a encontrar, ¿no? Opiniones muy diferenciados, ¿no? Entre quienes defienden el ascenso, ¿no? De categoría automático y aquellos quienes defienden que el ascenso de categoría sí debe ser por un examen. Sin embargo, en este caso, el Ministerio de Educación, ¿no? Como ente rector, ¿no? En el ámbito educativo, sí ha ido desarrollando, ¿no? Los procesos de convocatoria al ascenso de categoría. Por ejemplo, en este año, hace poquito nomás, ¿no? Hace unas 2 semanas aproximadamente, ha emitido también la convocatoria, ¿no? Para el ascenso de categoría 2024, ¿no? Entonces, si no me equivoco, en julio, ¿no? Es el examen en donde miles de maestros, ¿no? Van a rendir un examen para poder ascender a una categoría superior, ¿no? Y justamente, ¿no? Hablando de categorías, este reglamento del escalafón nacional, ¿no? En el caso de los maestros, reconoce estas categorías, ¿no? Y los cuales vamos a ir detallando a continuación, ¿no? Por ejemplo, como les iba diciendo, un maestro, ¿no? Que sale de una escuela superior de formación de maestros, accede directamente al 30% de incremento, si se podría decir, ¿no? Sobre su haber básico, ¿no? Entonces, del haber básico se saca un porcentaje del 30% y ese es el monto que se suma, ¿no? Al haber básico con una categoría quinta,
¿no? Y generalmente todos los maestros que salen de una escuela superior de formación de maestros, en este caso, egresan, ¿no? Con la quinta categoría. Por lo tanto, ya tienen, ¿no? Este incremento del 30%. Pero si un maestro ya cumple 4 años de servicio en el sistema educativo y si rinde el examen y aprueba el examen de ascenso de categoría, accede a una cuarta categoría, en el cual, ¿no? El incremento ya no es del 30%, sino del 45%. Y ya pasa otros 4 años, ¿no? Ya puede acceder a la tercera categoría, en el cual el incremento es del 60% sobre el haber básico. Pasa otros 4 años más, ya puede acceder a la segunda categoría, donde el cual, en este caso, el bono, digamos, ¿no? La bonificación, en este caso de la categoría, es el 75%. Y posteriormente viene lo que es la primera categoría, donde se le reconoce esa bonificación del 100% del haber básico. Es decir, que si ese maestro, por ejemplo, tiene un haber básico de 2.500, entonces su salario va a ser de 5.000, ¿no? Pero ese es solamente un ejemplo, ¿no? Puesto que hay maestros, ¿no? Que su haber básico es mucho más, ¿no? Entonces, eso se duplica prácticamente si está en la primera categoría. Esto es lo que reconoce el escalafón, el reglamento del escalafón nacional. Reconoce estas 5 categorías, ¿ya? Sin embargo, justamente, ¿no? A través de diferentes mesas de trabajo, a través de diferentes congresos, a través de diferentes, tal vez en algunos casos, ¿no? Marchas, ¿no? Reuniones, ¿no? Con autoridades del Ministerio de Educación, también se ha logrado que se reconozcan otras categorías, ¿ya? Como es el tema de la categoría cero, donde la bonificación, ¿no? Por la categoría es del 120%, ¿no? Y el tema de lo que es la categoría mérito, que es del 150% del haber básico. Estas dos categorías, las cuales estamos mencionando, no están insertos, ¿no? Dentro de lo que es el reglamento del escalafón nacional. Sin embargo, están vigentes actualmente justamente, ¿no? Por el reconocimiento, ¿no? A estas categorías por el Ministerio de Educación, ¿no? Los cuales, como bien los decía, han sido también, ¿no? Logros, ¿no? Del magisterio, en este caso, ¿no? Nacional. Cabe aclarar también, ¿no? Que el tema de la categoría cero y el tema de la categoría mérito ya no requiere exámenes por si acaso, ¿no? Sino que son automáticos, ¿no? El acceso a estas categorías. Pero sí los exámenes es desde la cuarta, tercera, segunda hasta la primera, sí hay examen, ¿no? Pero para estas dos últimas categorías es suficiente que el maestro permanezca en el sistema educativo, ¿no? Es decir, que no esté fuera, ¿no? Y tenga permanencia y va a poder acceder, ¿no? A estas categorías del 120 y del 150%. Entonces, estas son las categorías, ¿no? Que actualmente se encuentran vigentes dentro del sistema educativo en favor, ¿no? En este caso, de las maestras y los maestros. Y cabe aclarar que hay una diferencia, ¿no? Respecto a lo que es el personal administrativo. Esas categorías que hemos visto anteriormente, más se aplican a lo que son los maestros. Sin embargo, para el tema del personal administrativo es diferente, ¿no? Para el tema del personal administrativo, ellos empiezan en una categoría, si se podría decir, eh, sin categoría. O sea, es decir, inician el personal administrativo, ¿no? Sin contar categoría. Entonces, una vez, ¿no? Que cumplen los 4 años de servicio en el sistema educativo, recién ellos acceden a lo que es la quinta categoría.
¿no? Entonces, a diferencia, ¿no? Como hemos dicho anteriormente, las maestras y los maestros, una vez que salen, en este caso de las escuelas superiores de formación de maestros, las normales, o como más los conocemos, directamente los maestros ingresan con quinta categoría, pero los administrativos no. Ellos todavía tienen que prestar servicios por 4 años para poder acceder, ¿no? A lo que es la quinta categoría, ¿no? Y de ahí van subiendo también, ¿no? De categorías mediante los exámenes de ascenso, ¿no? Los cuales hemos mencionado. Doctor, Cabe una aclarar, consultita. estimado Omar, Sí, estoy siguiendo el tema de la clase muy atentamente, Doc. Por ejemplo, el caso de los psicólogos que hay en algunas escuelas, el caso de los pedagogos que me incluyo ahí, el caso de los secretarias y demás. ¿Qué tiempo tienen que estar y con qué cargo tendrían que estar para poder acceder a ese beneficio que indicaba de los años de servicio? ya, perfecto. Cabe aclarar, ¿no? Que justamente, ¿no? Por el hecho de que actualmente ya hay muchos maestros dentro del sistema educativo plurinacional, de algún modo las confederaciones, ¿no? Sindicalizadas de los cuales hablábamos anteriormente, eh, protegen, ¿no? Al magisterio, ¿no? Al magisterio nacional. ¿En sentido de qué? De que no ingresen, ¿no? Dentro del sistema educativo otros profesionales que no sean maestros. Sin embargo, por diferentes necesidades, ¿no? Como hemos ido mencionando anteriormente, dentro del sistema educativo se reconoce lo que es el personal administrativo, ¿ya? Entonces, el personal administrativo que cuenta con un RDA, el registro docente administrativo, entonces automáticamente es beneficiario, en este caso, de todas las bondades de este reglamento del escalafón nacional. Sin embargo, hay otros profesionales que ingresan al sistema educativo, pero en algunos casos ingresan con contratos, por ejemplo, ¿ya? Entonces no tienen RDA, ¿no? Ingresan solamente por contratos y por tiempos definidos, ¿no? Por ejemplo, como el caso de los psicólogos, por ejemplo, o pedagogos. Entonces, en esos casos, por ejemplo, si no ingresan con el RDA, entonces ellos no acceden, ¿no? A las ventajas del tema de categorías, ¿no? Que estamos mencionando, bonificaciones, ¿no? En el tema del tema salarial, todo ello. Entonces, eso también hay que hacer una distinción, ¿no? Entonces, solamente son beneficiarios, ¿no? Aquellos otros profesionales, si hablamos de otros profesionales que tienen RDA, ¿no? Que tienen RDA y que se encuentran dentro de lo que es el sistema educativo regular, alternativa especial, ¿no? Y los que trabajan en lo que son las escuelas superiores de formación de maestros y los institutos técnicos tecnológicos. O sea, solamente es este grupo, ¿no? Que son beneficiados por lo que establece este reglamento del escalafón nacional. Hay otras entidades del sistema educativo, ¿no? Que son parte del sistema educativo, pero que no están, ¿no? Reconocidos dentro del escalafón nacional. Por ejemplo, hablamos de lo que es la unidad especializada, por ejemplo, de formación continua, UNEFCO. UNEFCO es parte del sistema educativo plurinacional, pero su personal, ¿no? En este caso, la entidad como tal no está reconocido por el escalafón nacional. Y entonces no acceden, ¿no? A este sistema de categorías y bonificaciones. Por otro lado, por ejemplo, tenemos otra entidad que es parte del sistema educativo, pero que tampoco está reconocido por el escalafón nacional, como es el caso, por ejemplo, de la Universidad Pedagógica, ¿no? Que de igual modo son parte del sistema educativo, pero no están comprendidos dentro del escalafón nacional. Entonces, en resumen, quienes están comprendidos dentro del escalafón nacional es el personal docente y administrativo del sistema, en este caso del subsistema de educación regular, alternativa y especial, las escuelas superiores de formación de maestros y lo que son los institutos técnicos tecnológicos. Los institutos técnicos tecnológicos tienen una disposición especial, ¿ya? Sin embargo,
son reconocidos, ¿no? Por este sistema de categorías, ¿no? Que establece, en este caso, el reglamento del escalafón. Entonces, esa tal vez la aclaración correspondiente. Gracias, Doc. Ya lo entiendo ahora mejor. Sí, está bien. Ahora, el tema de las comisiones, ¿no? Por ejemplo, hace un momento hablábamos de lo que son los procesos de institucionalización de cargos, ¿no? O los procesos de compulsa de méritos, ¿ya? Para desarrollar estos dos procesos, por ejemplo, de institucionalización o de compulsa, en este caso el Ministerio de Educación, por los conductos regulares, ¿no? Ya sea a través de la dirección departamental, distritales, ¿no? eh, conforman comisiones calificadoras. Estas comisiones calificadoras están representadas, ¿no? En este caso, por integrantes, generalmente por 5 miembros, ¿no? En algunos casos 6, dependiendo a la naturaleza de la convocatoria, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Siempre están siendo integrados por 3 representantes del Ministerio de Educación, en el caso, ¿no? De los procesos de institucionalización. 3 representantes del Ministerio de Educación, un representante de la Confederación de Maestros Rurales, un representante de la Confederación de Maestros Urbanos, y ahí ingresan en algunos casos, ¿no? Según el requerimiento, observadores, ¿no? Por ejemplo, representantes de estudiantes, ¿no? En este caso le llamamos de la CEFONB, ¿no? Que es una confederación de estudiantes, en este caso de las Escuelas Superiores de Formación de Maestros de Bolivia. Entonces, ellos, por ejemplo, acceden como observadores y en algunos casos también pueden ingresar como observadores, por ejemplo, personal del IPLC, por ejemplo, ¿no? De los Institutos Plurinacionales de Lengua y Cultura, ¿no? Cuando así lo amerite, ¿no? Cuando sea necesario. Entonces, estas comisiones calificadoras tienen esos miembros, están compuestos por representantes del ministerio y de las confederaciones, ¿no? Entonces, esta comisión está encargada, en este caso, de revisar los expedientes, ¿no? En este caso, de los postulantes, ¿no? Y se encargan también de emitir, ¿no? Los informes pertinentes estableciendo los ganadores, ¿no? En este caso, de los procesos de institucionalización o de las compulsas de méritos, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Este tema de el rol, ¿no? Que cumplen estas comisiones en los diferentes procesos de institucionalización o de compulsa. Un elemento importante, ¿no? Que guarda este reglamento del escalafón nacional es que propugna lo que es la inamovilidad docente, ¿no? Y expresamente, ¿no? Este reglamento señala que no podrán ser destituidos ni suspendidos en el ejercicio de sus funciones, sino por comisión de actos inmorales, indisciplinarios o delictuosos. Entonces, esa es una de las garantías, ¿no? Muy fundamentales del magisterio, que es el tema de la estabilidad laboral, ¿no? Entonces, y eso es tal vez, ¿no? Un aspecto que muchos tal vez codician, ¿no? El tema de tener un trabajo estable, ¿no? ¿De quién no quisiera tener un trabajo estable, ¿no? Y dentro del magisterio, entonces, como dice aquí, ¿no? O sea, nadie puede ser destituido, ¿no? De su cargo, excepto, ¿no? Por actos, en este caso, inmorales, por actos, ¿no? Que están sujetos a un proceso disciplinario, ¿no? O que estén tipificados, ¿no? Como delitos dentro de la normativa penal, ¿no? Entonces, solamente en esos casos. Entonces, si no estás comprendido dentro de estos casos, entonces se garantiza la estabilidad laboral. Y es interesante, ¿no? Como este artículo también está reflejado dentro de lo que es la ley 070. Y dentro justamente, ¿no? De uno de los principios de la ley 070 establece el tema de la estabilidad, en este caso laboral. O sea, prácticamente ha mantenido, ¿no? Este fundamento de estabilidad laboral para el personal docente y administrativo comprendido dentro del escalafón nacional. Entonces, ese es un aspecto, ¿no? Que
defiende férreamente, ¿no? En este caso, las confederaciones y, bueno, sus organizaciones, ¿no? Sindicalizadas del magisterio. Entonces, este es, este es quizá, ¿no? El espectro amplio, ¿no? De lo que es el escalafón nacional. Ahora sí, yo quisiera, en este caso, tal vez un poquito abrir, ¿no? Al análisis sobre el tema de este reglamento del escalafón nacional. Será a partir, ¿no? De lo que hemos ido viendo, se considerará, ¿no? Provechoso para la educación, ¿no? Hablando más en términos, ¿no? De educación, evidentemente, si consideramos, ¿no? El tema laboral del magisterio, evidentemente ya hemos visto que se encuentra muchas ventajas, ¿no? En este caso, para el magisterio. Entonces, ahí, por favor, tal vez, Waldo, quien nos está siguiendo, ¿no? Quizá nos podría dar una opinión, ¿no? Por el chat sobre el tema de este reglamento del escalafón nacional, ¿no? Específicamente, ¿no? Referido a que si consideras, ¿no? Si es necesario actualizar esta normativa, qué aspectos tal vez deberíamos profundizar, ¿no? En este reglamento del escalafón nacional, tal vez algunos aspectos que se podrían mejorar o aspectos tal vez negativos que tal vez, ¿no? Impiden, ¿no? En este caso, la formación docente o el tema, ¿no? De lo que hoy se habla, la calidad educativa. Quizá, Waldo, podrías escribirnos en el chat. Y no sé si Susana, Carmen Mejía se encuentran en línea. Susana, Susana, Carmen Mejía. Ya, perfecto. Y creo que no está en línea. Waldo, muchas gracias, Waldo, por tu participación. Waldo nos escribe, nos dice, ¿no? Que el escalafón podría ser obligatorio, ¿no? La actualización de los docentes, ¿no? Y ahí quizá, ¿no? Un poco ya abriendo un espacio de reflexión, ¿no? También, ¿no? En muchos escenarios educativos, ¿no? Se ha analizado este aspecto, ¿no? Del reglamento del escalafón, ¿no? Y como bien decía anteriormente, hay quienes defienden, ¿no? El escalafón nacional. Sin embargo, desde mi punto de vista, por ejemplo, sí considero, ¿no? Que debiera ser analizado, ¿no? Que deba ingresar a un proceso de actualización de esta normativa, puesto que muchos términos, por ejemplo, que están insertos dentro del escalafón nacional, ya no responden, ¿no? A la estructura de Estado, a la estructura del Ministerio de Educación o a la realidad, tal vez, ¿no? Del magisterio. Entonces, creo que sí debería aperturarse un escenario, ¿no? En este caso de revisión y actualización, ¿no? De este reglamento del escalafón. Evidentemente, ¿no? Evidentemente, quizá, ¿no? Manteniendo, ¿no? Las conquistas, ¿no? En este caso, ¿no? Del magisterio, ¿no? Que hasta la fecha hemos ido resaltando. Y es interesante, ¿no? También, en este caso, reflejar que el Estado boliviano, por ejemplo, es uno de los tal vez pocos estados que todavía, en este caso, mantiene vigente, ¿no? Por ejemplo, el derecho a la educación en toda su amplitud, ¿no? Y como hemos visto en la anterior clase, por ejemplo, la constitución política del Estado, el tema de lo que es la ley 070, ¿no? Mantienen vigente, en este caso, lo que es la educación pública, ¿no? Lo que es la educación privada, lo que es la educación en convenio, ¿no? Entonces, y también, ¿no? Eh, permite a que las madres y los padres de familia elijan
¿no? En este caso, la educación que quieren dar a sus hijos, ¿no? Entonces, creo que es un salto muy importante, ¿no? De nuestra Constitución respecto, ¿no? A que mantiene vigente la educación fiscal, ¿no? Es más, decíamos que la Constitución obliga, ¿no? Que todo ciudadano, en este caso, por ejemplo, tenga una educación mínimamente hasta el bachillerato. O sea, tiene que ser obligatorio, ¿no? Que todo ciudadano boliviano, o sea, estudie hasta el bachillerato. Entonces, creo que es un aspecto importante, ¿no? Que establece la Constitución, puesto que hay otros países, por ejemplo, sin ir muy lejos, ¿no? Chile, por ejemplo, ¿no? En Chile, por ejemplo, se fomenta más la educación privada, ¿ya? Entonces, quien quiere estudiar, o sea, se va a encontrar con instituciones educativas más privadas. Entonces, la educación pública cada vez está siendo minimizada, ¿no? Entonces, el Estado más se está volviendo en un ente regulador de la educación, ¿no? Es decir, que no se está haciendo cargo, ¿no? De la educación, sino que está delegando esa responsabilidad, ¿no? En este caso, a lo que es la educación privada. Susana nos escribe, ¿no? También estoy de acuerdo, nos dice Susana, en la actualización, ¿no? Que es muy importante para la enseñanza y educación, ¿no? Más en nuestro país. Como experiencia, comentarles, por ejemplo, en Chile, es de algún modo más riguroso el tema, por ejemplo, de la permanencia de un maestro, ¿no? Dentro del sistema educativo, puesto que este maestro está sujeto a un, si se podría decir, a un permanente control, ¿no? Respecto a la labor que realiza. Entonces, si ven que hay un maestro que no está realizando adecuadamente su trabajo, entonces no hay tantos obstáculos para prescindir de sus servicios, ¿ya? En cambio, ¿no? Como hemos ido viendo, ¿no? A través de este reglamento del escalafón nacional, sí, ¿no? Es al garantizarse la estabilidad laboral, entonces es un poco difícil, ¿no? Como muchos lo han señalado, ¿no? De retirar, por ejemplo, a un maestro, ¿no? Entonces es más complicado, ¿no? Que en otros países. Por ejemplo, Argentina, ¿no? Ya hace poco tiempo iba escuchando que de igual modo, ¿no? Va a fomentar más lo que es la educación privada, ¿no? Entonces, creo que son políticas, ¿no? De Estado, ¿no? Que van asumiendo, ¿no? En diferentes áreas, como es en este tema, en el tema de lo que es la educación. Waldo nos decía, ¿no? Que también podría ser la ayuda de otros profesionales, ¿no? Pues en algunas escuelitas necesitan psicólogos que sea integral, ¿no? Y evidentemente, ¿no? Creo que es un aspecto, ¿no? Importante también, ¿no? El hecho de involucrar, ¿no? A otros profesionales especializados, ¿no? Sobre todo dentro del sistema educativo. Sin embargo, lamentablemente, esto está siendo más bien cada vez más limitado, ¿no? Puesto que de algún modo el magisterio mm, evita, ¿no? Que otros profesionales vayan ingresando, ¿no? En este caso, a lo que es el sistema educativo plurinacional. Entonces, como bien les decía anteriormente, los pocos profesionales que ingresan o son profesionales con contrato, o son profesionales que están ingresando a ramas técnicas, ¿no? Ya sea, por ejemplo, ¿no? En el tema a ver, en el tema de computación, por ejemplo, ¿no? He visto muchos profesionales ingenieros que han ido ingresando al sistema educativo, ¿no? Que son justamente, ¿no? Ingenieros de sistemas, ¿no? Entonces, esto en el sentido, ¿no? De que la educación técnica, tecnológica, digamos, ¿no? Está siendo de algún modo, ¿no? Considerada, ¿no? En este tiempo, ¿no? Por el tema del avance tecnológico, ¿no? Entonces, sí se han ido incursionando, ¿no? Otros profesionales, pero es muy limitado, ¿no? Realmente es muy limitado, puesto que las confederaciones sindicalizadas siempre están alertas, ¿no? De ese aspecto
y no, están en contra, ¿no? De que ingresen, ¿no?, otros profesionales a lo que es, en este caso, al reconocimiento, ¿no?, del escalafón nacional. Entonces, de ese modo, estuviéramos, estimados participantes, culminando, y me gustaría tal vez un poco, ya teniendo la participación de algunos, retomar tal vez las preguntas, ¿no?, que inicialmente nos habíamos realizado, ¿no? Entonces, quizá ahí, Waldo, Susana, si nos podrían ayudar un poquito a reflexionar sobre esta interrogante que dice: ¿existe una diferencia entre la educación de antes y la de hoy, ¿no? ¿Cuáles, no? ¿Cuáles son esas diferencias, si es que hubiera, ¿no? ¿Son positivas o negativas, ¿no? Entonces, de igual modo, ¿no?, dentro de nuestra familia, escuchamos tal vez a nuestros abuelos, a nuestros papás, ¿no?, o a vecinos, ¿no?, donde nos dicen: ahora la educación de hoy, ucha, ya no es pues como la de antes, ¿no? Ha cambiado. Entonces, ¿cuál es su opinión? Quizá Waldo, Susana nos podrían un poquito tal vez compartir sus opiniones, ¿no?, sobre este aspecto, ¿no?, de la educación de antes y la de hoy, ¿no? Entonces, ¿habrá cambiado? ¿Será muy diferente? ¿O simplemente tal vez estos cambios serán consecuencia tal vez del avance tecnológico, del desarrollo social? ¿Cuál es su opinión, Susana, Waldo? Quizá podrían participar a través del chat, o tal vez también podrían habilitar su micrófono. Waldo nos indica, ¿no? Hoy existe más tecnología, ¿no?, que en muchos casos, ¿no?, es mal aprovechada. El celular es una tecnología que es mal utilizada, ¿no? Y es muy cierto, ¿no? Realmente, ¿quién no tiene celular, no? Y creo que el acceso a un teléfono móvil ha sido significativo, ¿no? Y yo recuerdo que anteriormente era muy limitado, ¿no? Eran quizá muy pocos quienes tenían el celular. Sin embargo, actualmente hasta vemos niños, ¿no? Niños ya de 5 años, 6 años, 7 años, 8 años, hasta los 10, bueno, y más adelante, ¿no?, que ya tienen su propio celular, ¿no? Es decir, ya están en algunos casos comunicados mediante el WhatsApp con sus compañeros. Y como bien creo muy atinadamente, ¿no?, menciona Waldo, es que quizá no está siendo aprovechada, ¿no? Es el tema de lo que es la tecnología, ¿no? Es más, ¿no? Creo que el hecho de que eh, permite el acceso, ¿no?, a prácticamente a todo, entonces está haciendo, ¿no?, que tal vez repercuta, ¿no?, negativamente, ¿no?, de lo que es la educación. Entonces, menciona también Waldo, ¿no?, que eso también debería normarse, ¿no?, desde el Estado como en otros países, ¿no? Y creo que eso es importante, y pienso que tendría que ser un punto ya urgente, ¿no?, el tema de la regulación de la tecnología, ¿no? Puesto que, como bien lo señalas, ya muchos países han avanzado, ¿no?, en el tema de la regulación de la tecnología, puesto que eh, puede convertirse, ¿no?, si no es adecuadamente utilizada, ¿no?, en un elemento, ¿no?, perjudicial, ¿no?, prácticamente, ¿no?, para la vida, ¿no? No solamente en el ámbito educativo, sino también en el ámbito laboral, en el ámbito social, económico. Es más, ¿no?, hasta en la suma, ¿no?, de tal vez, ¿no?, de aspectos delictivos, entre otros, ¿no? Entonces, la influencia negativa de muchas cosas, ¿no? Hace poquito escuchaba un comentario mm, de un personaje de televisión quien señaló, ¿no?, que por ejemplo, ¿no?, los TikTokers no aportan en nada, ¿no? Entonces, creo que es hay una apreciación, ¿no?, que ya nos lanza a un análisis también, ¿no?, que debemos
realizar, ¿no? Y Susana también nos comparte, ¿no? Nos dice que existen muchos cambios, tanto en la educación y también la tecnología. Es visto que no se da la importancia a la investigación, ¿no? A la lectura que hace mucho en ortografía, ¿no? De expresión y comunicación. Pucha, has abordado un aspecto importante, Susana, ¿no? El tema de lo que es la investigación, el tema de la lectura, ¿no? Que prácticamente con el avance de la tecnología pareciera que vamos perdiendo más y más, ¿no? En este caso, espacios de lectura, hábitos de lectura, ¿no? Y la investigación es prácticamente ya poco escribimos, ¿no? Y el hecho de que tengamos tal vez programas que corrigen tal vez nuestra escritura, ya estamos perdiendo, ¿no? En este caso, tal vez reglas, ¿no? Ortográficas, reglas de gramática, ¿no? Y que si pienso que cuando nos toca escribir a mano con un bolígrafo, como que ya nos es dificultoso, ¿no? Entonces, muy importante la participación, Susana, Waldo, muchas gracias por tu participación. Entonces, vamos a concluir, ¿no? Nuestra jornada de trabajo con el desarrollo de este reglamento del escalafón. El día de mañana vamos a ya, ya para la finalización, ¿no? De estas dos semanas de trabajo, vamos a ingresar a normas ya mucho más específicas, ¿no? Decretos supremos, reglamentos, ya que abordan tal vez situaciones más coyunturales, ¿no? Situaciones tal vez más sensibles, ¿no? A la sociedad, como es el tema, por ejemplo, ¿no? De la discriminación, el tema de la violencia sexual, el tema, ¿no? De la violencia física, psicológica, el hecho, ¿no? De que justamente con el avance también, ¿no? Normativo en el ámbito educativo, ¿no? Se han ido estableciendo nuevos tipos penales, ¿no? Que en este caso sancionan, ¿no? Y regulan la actuación, ¿no? Del personal docente, del personal administrativo, como también de los mismos actores, ¿no? Educativos, ¿no? Que conforman el sistema educativo plurinacional. Entonces, en ese sentido, vamos a concluir esta jornada del trabajo y nos vemos el día de mañana a la hora establecida, en este caso por nuestros organizadores. Muchas gracias y si tuvieran alguna consulta o duda, tal vez alguna opinión más, estamos prestos a escucharles. Hasta mañana, estimado Waldo. Muchas gracias por participar, estimada Susana, que les vaya muy bien. Doctor, solamente para cerrar, seguramente mañana de haber la participación de más participantes, pero hay que tomar en cuenta igual, doctor, que hay que empezar a hacer la evaluación para la próxima semana. De forma interna, seguramente les estaré comentando que tienen que hacer ellos unas actividades en plataforma, por favor, doctor. Bueno, entonces, Perfecto, que sea hasta mañana, doctor. Estamos en contacto seguramente ya de forma interna. Muy buenas noches, doctor. excelente. Por nuestros Muchas gracias, participantes. tengan una buena noche hasta el día de mañana.